¿Alguna vez te has parado a pensar qué diría un multimillonario cuando ya no le quedara nada? No hablo de perder empresas, mansiones o poder político. Hablo del momento en que el cuerpo se detiene, el corazón enmudece, y lo único que queda es la propia conciencia. Imagina a alguien que en vida podía comprar cualquier experiencia, cualquier objeto, cualquier influencia, pero que en el instante de la muerte se da cuenta de que nada de eso cruza la frontera. Y entonces, ante Chico Xavier, esos hombres y mujeres, ricos, poderosos, temidos o admirados, finalmente confesaron aquello que jamás se atreverían a revelar en público. Esa es la parte que siempre intrigó a quienes acompañaban a Chico. Él recibía cartas y mensajes de personas sencillas, sí, pero también de figuras que en vida eran inalcanzables, empresarios que dirigían imperios, políticos que moldeaban el destino de ciudades enteras, artistas que parecían eternos. Todos ellos, de repente, iguales ante lo inevitable. Lo más curioso, muchos de esos mensajes no venían cargados de orgullo, sino de arrepentimiento, y no por lo que te imaginas. Cuando esas cartas llegaban a través de Chico, quienes las leían percibían un patrón. Casi ninguno hablaba del miedo a la muerte en sí. El miedo venía antes, en el instante de darse cuenta de que el tiempo se acabó y que cosas esenciales quedaron atrás. Un ex magnate del sector financiero, por ejemplo, admitió que durante 40 años trabajó para nunca más tener que preocuparse por dinero, pero que nunca se dio cuenta de que su mayor pobreza estaba en la ausencia de tiempo con la familia. Y la frase que Chico repitió sobre él quedó marcada. Descubrió tarde que la seguridad que construyó era para un hombre que él nunca tuvo tiempo de ser. Y no se trataba solo de afecto perdido. Un expolítico muy influyente reveló por medio de Chico que la sensación más devastadora no fue el juicio público en vida. Fue el silencio absoluto al cruzar al otro lado. Él esperaba ser recibido con las mismas honras que tenía en la tierra. Esperaba reverenciar su propia importancia, pero encontró un ambiente donde nadie se impresionaba con títulos o cargos. Allí, todos querían saber una única cosa. ¿Qué hiciste para mejorar la vida de los demás mientras pudiste? La ausencia de respuesta fue, para él, un choque mayor que la propia muerte. Quizás te estés preguntando, ¿por qué estas personas se expondrían así después de muertas? Porque, según Chico, al llegar al plano espiritual, ya no hay cómo sostener una narrativa falsa. No existe el marketing personal, ni discursos ensayados. Es como si todas las máscaras cayeran de golpe, y lo que queda es la esencia, desnuda y cruda. Para algunos eso trae alivio, para otros es insoportable. Lo más sorprendente es que entre tantas confesiones, pocos hablaban de miedo al infierno o castigos eternos. La verdadera punición, según muchos, era observar con total lucidez los efectos de las propias elecciones. Un empresario del área de minería relató que, al desencarnar, fue llevado a ver todos los impactos ambientales que su empresa había causado a lo largo de décadas. Árboles talados, ríos contaminados, comunidades enteras desplazadas, y no como estadísticas, sino como realidades vivas. Él describió, a través de Chico, que fue obligado a sentir en su propia conciencia el peso de cada consecuencia. No era castigo, era solo la verdad que me alcanzaba. Y es aquí donde surge el punto más incómodo para quien aún está vivo. Si estas personas, con tanto poder, se arrepienten profundamente de lo que hicieron o dejaron de hacer, ¿qué dice eso de nosotros, que quizás tengamos menos recursos, pero tomamos decisiones todos los días? Esa pregunta es como una semilla que Chico plantaba sin jamás imponer respuestas prontas. Él contaba las historias y dejaba que el silencio hiciera el resto. Una de las cartas más emblemáticas provino de un artista consagrable. En vida, él creía que la fama era su misión: brillar, inspirar y ser recordado. Al partir, se dio cuenta de que la fama era solo un escenario iluminado, pero que entre bastidores había ignorado talentos mucho más profundos: el de perdonar, el de reconciliar, el de orientar a jóvenes artistas sin esperar nada a cambio. En la carta psicografiada no decía que la fama fuera un error,
Solo decía que había sido un escenario para algo mayor, pero que no usó ese escenario como podría. Chico, al leer esos mensajes, no hacía juicios. Por el contrario, él decía que la experiencia de cada espíritu era única y que el arrepentimiento, cuando es sincero, era una señal de crecimiento, no de condena. Pero había un detalle que él repetía con firmeza. El arrepentimiento después de la muerte no cambia el pasado. Solo se vuelve útil si inspira nuevas actitudes, y para quien ya partió, eso solo es posible indirectamente, ayudando a quien aún está aquí. Algunas confesiones, sin embargo, eran más misteriosas. Hubo casos en que el espíritu no revelaba directamente su identidad, quizás para evitar vergüenza a los que quedaron vivos, pero la descripción de las situaciones dejaba claro para los más atentos de quién se trataba. Chico decía que eso era una señal de humildad, cuando el mensaje es más importante que el nombre. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué los mensajes de los ricos y poderosos llaman tanto la atención? Quizás porque, en el fondo, todos imaginamos que el dinero y la influencia son la solución para casi todo. Y cuando alguien que tuvo todo eso dice que se equivocó de objetivo, es como si una pieza entera de nuestra visión del mundo se moviera. Es incómodo, es transformador. Pero esa no era la parte más sorprendente de las historias de Chico. Lo que realmente chocaba era la forma en que algunos espíritus describían el momento de la transición. Muchos relataban que, en el instante de dejar el cuerpo, sintieron un alivio tan grande como un miedo indescriptible. Alivio por no cargar más el peso físico y emocional. Miedo por percibir que todo el poder que tenían desaparecía de forma instantánea. Y es ahí donde caía el 20. Todo el valor real que podrían llevar ya estaba decidido por las acciones que hicieron o no hicieron mientras respiraban. Lo curioso es que Chico siempre resaltaba que la muerte no cambia a la persona de inmediato. El espíritu lleva consigo la misma mentalidad que tenía en vida, y para algunos eso significa cargar aún por mucho tiempo las preocupaciones materiales, incluso cuando ya no tienen sentido. Es por eso que algunos poderosos llegaban al plano espiritual intentando negociar, ofrecer o comprar algún tipo de ventaja. Y la respuesta que recibían era siempre la misma: nada de eso funciona aquí. Y ahora quizás comiences a preguntarte, si al final de cuentas todos pasaremos por el mismo proceso, ¿cuál es el verdadero patrimonio que vale la pena construir? Porque, como estas cartas revelan, para algunos multimillonarios e influyentes, la mayor cuenta a pagar no fue la del banco, fue la de la propia conciencia. Después de que estas cartas comenzaron a circular, algo curioso sucedía. Muchos de los familiares, amigos e incluso ex socios que leían los mensajes reaccionaban con incredulidad. Algunos decían que Chico inventaba para dar lecciones de moral. Otros quedaban visiblemente afectados, porque en el fondo reconocían allí palabras que solo esa persona diría. Había fragmentos tan específicos, memorias tan íntimas, que era imposible no admitir. Aquello había venido realmente de quien ya había partido. Y a partir de ese punto comenzaba un segundo tipo de impacto. No solo la revelación espiritual, sino también la reevaluación de las propias prioridades por parte de quien aún estaba vivo. Chico, con su postura tranquila, nunca obligaba a nadie a creer. Él decía que no estaba allí para probar nada, sino para servir como un cartero. Y como cualquier cartero, su función era entregar el mensaje. Lo que cada uno haría con él era decisión individual, y quizás sea justamente eso lo que hacía todo tan poderoso. Sin presión, sin amenazas, solo la exposición de un relato crudo sobre lo que el poder y el dinero no pudieron resolver. Entre las confesiones más destacadas estaba la de un gran empresario del sector de transportes. Él fue responsable de crear una de las mayores flotas de autobuses del país, generando empleos y ganancias incalculables. Pero, en la carta enviada a través de Chico, él admitía que, a pesar de haber movilizado a miles de personas todos los días, nunca se preocupó por conocer realmente la vida de aquellas que dependían de él.
conductores con jornadas agotadoras, cobradores enfermos, familias que vivían demasiado lejos. Él decía que después de la muerte, sintió el peso de haber visto todo eso y no haber hecho nada. Y la frase final de la carta era casi un susurro. Podría haber llevado más que pasajeros. Podría haber llevado dignidad. Otro caso que generó enorme repercusión fue el de un banquero famoso, conocido por haber financiado campañas políticas y proyectos multimillonarios. En el plano espiritual, él relató a Chico que la verdadera pobreza no estaba en el bolsillo, sino en la incapacidad de confiar en los demás. Él vivió desconfiando de todos, rodeado de abogados y seguridad, siempre temiendo perder lo que poseía. Al partir, se dio cuenta de que nadie podría robar lo que realmente importaba, pero también percibió que no había cultivado relaciones verdaderas, y confesó: morí rico en bienes y miserable en abrazos sinceros. Estos mensajes también revelaban un patrón interesante. Muchos de esos espíritus decían que durante la vida creían estar haciendo el bien por medio de grandes donaciones y patrocinios, pero en el plano espiritual se dieron cuenta de que el valor real de esas acciones dependía de la intención que las motivaba. Cuando la ayuda venía acompañada de interés propio, vanidad o autopromoción, el efecto espiritual era mínimo. Era como intentar plantar un árbol en suelo seco. En cambio, cuando el gesto era genuino, aunque pequeño, crecía y daba frutos que cruzaban fronteras invisibles. Un ejemplo de eso provino de un político que se enorgullecía de las obras públicas que construyó. Puentes, escuelas, hospitales, todo con su nombre estampado. Después de la muerte, él confesó que buena parte de esas obras había sido hecha más para garantizar votos e influencia que para atender de hecho a la población. Y se dio cuenta de que mientras su nombre quedaba grabado en placas de metal, su verdadera huella, aquella que lo acompañaría más allá de la vida, era mucho más frágil. Él le dijo a Chico: las placas se oxidan, lo que queda es lo que construiste en el corazón de las personas. Hay también relatos que muestran cómo la transición al plano espiritual no siempre es inmediata o suave. Algunos poderosos describieron que tardaron en aceptar que estaban muertos. Apegados al mundo material, vagaban por lugares que conocían, asistían a reuniones de negocios, intentaban influir en decisiones, hasta que se daban cuenta de que nadie más los oía. Este periodo, según ellos, era angustiante, porque el tiempo parecía no pasar, y la sensación de impotencia era total. Para algunos, la comprensión solo llegaba cuando encontraban a alguien dispuesto a explicar lo que estaba sucediendo, muchas veces un pariente ya desencarnado o un mentor espiritual. Y es en ese momento de lucidez donde surge la parte más dolorosa: mirar hacia atrás y ver una vida entera desperdiciada en disputas y conquistas que de ahí en adelante no tenían más utilidad. Chico decía que esos testimonios no eran para condenar, sino para alertar, y repetía: lo que se construye para el cuerpo se queda, lo que se construye para el espíritu va contigo. Curiosamente, algunas de esas cartas también hablaban sobre un tipo de riqueza que esos espíritus descubrieron solo después de morir: la riqueza de tiempo. En vida, ellos creían que podrían ganar tiempo acelerando procesos, delegando tareas, comprando facilidades. En el plano espiritual, entendieron que el tiempo no es algo que se acumula, es algo que se vive, y cuando se acaba, no hay saldo guardado para usar después. Esta percepción, según ellos, es una de las más difíciles de aceptar. Entre las historias más comentadas estaba la de una heredera de una fortuna inmensa. En vida, ella nunca trabajó, viajó por el mundo, asistió a fiestas lujosas. Muchos la envidiaban, pero, a través de Chico, ella contó que vivió con una constante sensación de vacío, intentando llenarlo con novedades y excesos. Al morir, se dio cuenta de que había desperdiciado una rara oportunidad, la de usar su posición privilegiada para transformar vidas de manera duradera. Y terminó la carta diciendo: descubrí tarde que no era la riqueza lo que me aprisionaba, era mi falta de propósito. Estas confesiones
también revelaban algo que pocos imaginan. En el plano espiritual, no hay distinción de valor entre el pobre y el rico. Lo que existe es la claridad brutal de que todos parten con el mismo equipaje, el conjunto de actitudes, elecciones y sentimientos que cultivaron. Y ante eso, lo que antes parecía grande en la tierra puede volverse insignificante. Un magnate decía que allí su fortuna parecía solo un puñado de monedas tirado en el suelo, mientras que un simple gesto de compasión hecho por alguien sin recursos brillaba como oro puro. Y es exactamente en ese punto donde las cartas de Chico cobraban fuerza. No eran solo mensajes de despedida, eran invitaciones, o quizás advertencias, para quien aún tenía tiempo de hacer algo diferente. Él nunca decía, haz esto o no hagas aquello. En cambio, dejaba que las historias hablaran por sí mismas. Y quizás sea por eso que, décadas después, estos relatos aún resuenan. Pero había también un lado más esperanzador en estos mensajes. Algunos espíritus, incluso después de una vida centrada en el propio interés, contaban que habían encontrado oportunidades de servir en el plano espiritual, trabajando como ayudantes en hospitales espirituales, apoyando rescates, orientando a recién desencarnados. Ellos decían que incluso después de muchos errores, el aprendizaje no termina, y que la mayor liberación es darse cuenta de que siempre es posible comenzar a reparar, pero que comenzar aún en vida es infinitamente más sencillo. Y ahora, después de conocer estos relatos, queda la pregunta que Chico dejaba suspendida en el aire. Si tuvieras hoy la claridad que esos espíritus tuvieron después de la muerte, ¿qué cambiarías mañana? Algunos mensajes psicografiados por Chico Xavier, provenientes de figuras ricas e influyentes, revelaban algo que rara vez se discute: el peso emocional que muchos aún cargaban en el momento de la muerte. Había empresarios que, incluso rodeados de lujo, partían con un miedo profundo, no a lo que encontrarían después, sino a haber vivido una vida sin autenticidad. Uno de ellos escribió, por medio de Chico, que lo peor no es morir, es darse cuenta de que nunca viviste de verdad. Esa frase, simple y directa, provocaba silencio entre los presentes en las reuniones donde se leía la carta. Ese sentimiento era común en diferentes áreas: artistas que se moldearon para agradar al mercado y no a sí mismos; empresarios que pasaron décadas ejecutando planes que no eran suyos, solo para mantener el poder; políticos que se transformaron en personajes para sustentar cargos. Y todos, al llegar al plano espiritual, admitían lo mismo: la máscara que vistieron en vida se volvía un peso insoportable cuando ya no había necesidad de usarla. Entre las historias más impactantes estaba la de un industrial del área textil. Él construyó una fortuna vendiendo ropa para todo el país, pero admitió que en el fondo siempre quiso ser profesor. El negocio que heredó de su padre se volvió una carga, pero no tuvo el valor de abandonarlo, temiendo la desaprobación de la familia y el escándalo social. Al morir le dijo a Chico: «Vestí a millones de personas, pero nunca vestí mi propia alma». Esas confesiones mostraban un lado de la vida que poca gente ve, el de la prisión invisible que el poder y la riqueza pueden crear. Muchas de estas personas tenían agendas completamente controladas por compromisos, negociaciones y apariencias a mantener. Y, según los relatos, la sensación de libertad solo llegaba en el momento en que percibían que todas esas exigencias ya no importaban. El problema era que esa libertad llegaba demasiado tarde para ser vivida en la tierra. Chico solía decir que cada espíritu que le traía un mensaje estaba, de cierta forma, intentando impedir que otros repitieran el mismo error. No se trataba de un discurso contra el dinero o la influencia, sino de una alerta para que no se convirtieran en el único objetivo. Él enfatizaba que, en el plano espiritual, no existe saldo bancario, sino saldo moral, y que ese saldo se calcula de forma implacable, no por jueces externos, sino por la propia conciencia. Una carta de un famoso magnate de la comunicación dejó esto claro. Él era dueño de periódicos, radios y canales de televisión. En vida se enorgullecía de informar a la nación. Sin embargo,
confesó que muchas veces moldeó noticias y narrativas para atender a intereses propios. En el otro lado dijo que tuvo que ver, como en una película, todas las consecuencias de esas distorsiones. Personas que tomaron decisiones erradas, familias que se desentendieron, reputaciones destruidas. Contó que cada vez que alguien sufría por causa de una de esas manipulaciones, él sentía como si una piedra fuera colocada en su pecho. Eran piedras invisibles, hasta que se convirtieron en un peso imposible de cargar. Ese tipo de relato conmovía a las personas porque mostraba algo que todos prefieren evitar: la certeza de que nada de lo que hacemos pasa desapercibido para nosotros mismos. Podemos engañar a los demás, pero no existe manera de engañar a la propia conciencia en el momento en que ésta se libera del cuerpo. Otro ejemplo provino de un gran inversionista del sector inmobiliario. Él se enorgullecía de las construcciones que erigió, pero en el plano espiritual percibió que muchas de ellas estaban asociadas a desalojos injustos, destrucción de comunidades y expulsión de familias de sus casas. Dijo que, después de la muerte, fue llevado a visitar cada uno de esos lugares, no para ser humillado, sino para comprender. Y al ver niños llorando y ancianos sin hogar, sintió por primera vez el peso real de las decisiones que había tomado. Chico relataba que él no hablaba con amargura, sino con un profundo deseo de que otros pudieran entender antes de que fuera tarde. Y quizás esa sea la parte más incómoda de los mensajes, la constatación de que el verdadero ajuste de cuentas no es un tribunal místico, es la verdad imponiéndose sin filtros, y para muchos esa verdad llega como un golpe seco. Pero no todos los mensajes venían cargados solo de arrepentimiento. Algunos también traían descubrimientos liberadores. Un político, por ejemplo, que en vida era conocido por la arrogancia y el autoritarismo, contó que al llegar al plano espiritual sintió por primera vez la ausencia total de miedo. Ya no había amenazas, presiones o intereses ocultos. Esa sensación lo llevó a percibir que podría ayudar de manera pura, sin esperar retorno. Él describió esto como la primera vez que experimenté lo que significa servir de verdad. Había también mensajes que revelaban reencuentros emocionantes. Muchos de esos poderosos encontraban en el otro lado a personas que en vida consideraron pequeñas o irrelevantes, empleados sencillos, vecinos humildes, colegas que nunca recibieron atención, y percibían que esas personas eran, en realidad, mucho más evolucionadas espiritualmente que ellos. Este contraste, según los relatos, era una de las lecciones más transformadoras que podían recibir. Una de las cartas más simbólicas provino de una figura del medio artístico que, durante la vida, jamás demostró interés por la religión o la espiritualidad. Después de morir, escribió a través de Chico que quedó impresionado al descubrir que el afecto sincero era una especie de moneda universal en el plano espiritual. Dijo que todas las relaciones basadas en el intercambio, el interés o la manipulación se deshacían instantáneamente, pero que un gesto genuino de bondad permanecía intacto, con una fuerza casi palpable. Y ahí estaba un mensaje que Chico repetía: nada de lo que se construye con amor se pierde. Para muchos poderosos, esa frase era incómoda, porque implicaba revisar casi toda su trayectoria. Pero también era un alivio, pues mostraba que nunca es tarde para cambiar, al menos mientras se está vivo. Otra confesión impactante provino de un empresario del sector de la tecnología. Él dedicó toda su vida a desarrollar productos que facilitaran la vida de las personas, pero percibió después de la muerte que el verdadero avance no estaba en las máquinas, sino en el desarrollo moral. Contó que encontró a jóvenes que usaban sus productos para propagar odio y desinformación, y que eso dolía más que cualquier crítica que hubiera recibido en vida. Le dijo a Chico: la tecnología es solo un espejo, refleja lo que ya existe en el corazón humano. Esas cartas, cuando eran leídas, tenían un efecto silencioso, casi invisible pero profundo. Algunas personas cambiaban hábitos discretamente, otras comenzaban a ver sus propios proyectos y relaciones con un nuevo sentido. Chico rara vez insistía en que alguien siguiera el ejemplo descrito.
Él creía que el verdadero cambio nace de adentro, cuando la conciencia encuentra una verdad que ya no puede ignorar. Y en ese punto, las confesiones de los ricos y poderosos se volvían mucho más que curiosidades espirituales. Eran, en cierto modo, un espejo incómodo para cualquiera que creyera que, cuando tenga más dinero o cuando tenga más poder, es cuando finalmente podría vivir la vida que desea. Porque esos espíritus estaban diciendo exactamente lo contrario. No es lo que acumulas, sino lo que construyes en los demás, lo que permanece. Y ahora, quizás sin darte cuenta estés empezando a preguntarte, si hoy fuera tu último día, ¿cuáles serían las cartas que dejarías atrás? Entre todas las confesiones que Chico Xavier transmitió, quizás las más poderosas fueran aquellas que no venían de arrepentimiento amargo, sino de comprensión tardía. Espíritus que, después de la muerte, miraban su propia vida como quien ve una película entera por primera vez, dándose cuenta de detalles que antes pasaban desapercibidos. Pequeños gestos que podrían haber cambiado el rumbo de una relación. Palabras que fueron dichas con prisa e hirieron más de lo que imaginaban. Oportunidades que estaban ante ellos, pero que fueron cambiadas por reuniones, contratos y agendas apretadas. Un gran empresario del ramo de la construcción civil relató que, en vida, se enorgullecía de erigir edificios que cambiaban el paisaje de las ciudades. Pero en el otro lado, se dio cuenta de que el paisaje que más importaba era el de las personas con quienes convivía. Dijo que, al mirar hacia atrás, veía los rostros de la familia y de los amigos como terrenos fértiles que él nunca cultivó. Y la metáfora que usó era simple: construí rascacielos de concreto, pero dejé vacíos los cimientos del afecto. Otro relato destacable provino de una empresaria del ramo de la moda, conocida internacionalmente. Ella confesó que al morir se dio cuenta de que la belleza que había promovido en vida era superficial ante la belleza interior que ella misma descuidó. Contó que, en el plano espiritual, aprendió que toda forma exterior es pasajera, pero que la bondad y la empatía son como tejidos indestructibles, y dijo: pasé la vida vistiendo cuerpos, pero ahora aprendo a vestir almas con comprensión. Algunos espíritus, sin embargo, describían experiencias aún más desafiantes. Un inversionista influyente, famoso por negociaciones agresivas, contó que fue recibido por grupos de personas que, en vida, se sintieron perjudicadas por sus decisiones. No había agresividad en este encuentro. Había solo un espejo de dolor. Dijo que fue imposible defenderse con argumentos, porque allí ya no existía espacio para justificar lo injustificable. Ves, sientes y entiendes, y no hay a dónde correr, escribió él por medio de Chico. Pero también había relatos de reconciliación. Un expolítico que, en vida, acumuló enemigos y desafectos, describió que en el otro lado reencontró a algunas de esas personas en circunstancias completamente diferentes. Sin los pesos del ego, pudieron conversar, entender e incluso trabajar juntos en tareas de auxilio espiritual. Él afirmó que esa fue una de las mayores sorpresas: descubrir que, cuando el orgullo muere, nacen los puentes que antes parecían imposibles. Chico solía enfatizar que estas historias no eran para asustar o crear pánico, sino para recordar que la vida es un campo de construcción diaria. Cada elección, por pequeña que parezca, es como un ladrillo que, tarde o temprano, formará parte de la casa donde viviremos espiritualmente. Para los ricos y poderosos que enviaban mensajes, esta metáfora era clara. Ellos habían construido palacios físicos, pero, al llegar al otro lado, algunos se encontraban ante moradas espirituales frágiles o inacabadas. Un caso curioso fue el de un magnate del sector de la energía, que después de la muerte dijo haberse sorprendido al encontrar en el plano espiritual a algunas de las mismas personas con quienes negociaba contratos millonarios, pero en posiciones completamente diferentes. Personas que él consideraba influyentes en la tierra ahora estaban recibiendo orientación y aprendizaje de individuos que en vida eran simples trabajadores rurales. Esta inversión de papeles lo llevó a reflexionar sobre lo que realmente define la grandeza de alguien,
Y es justamente en ese punto donde los mensajes comenzaban a calar más hondo en quienes los escuchaban. Porque si todo poder y prestigio pueden desaparecer en segundos, lo único que queda es la calidad de lo que dejamos en los demás. Y eso no exige riqueza ni estatus, exige presencia, atención y disposición para actuar por el bien. Una de las cartas más emocionantes fue la de un hombre que había sido dueño de una cadena de supermercados. Él contó que, en el momento de la muerte, lo que más recordaba no eran las inauguraciones o las ganancias, sino a una empleada a quien, años antes, ayudó discretamente a pagar sus estudios. Al reencontrarla en el plano espiritual, ella le dijo que aquel gesto cambió toda la trayectoria de su vida, y él concluyó: todo lo grandioso que hice fue olvidado. Ese pequeño gesto fue el único que brilló cuando la luz se apagó. Estas revelaciones, aunque provenientes de personas de alto poder, servían para todos. Chico decía que cada carta era como un regalo, no porque viniera de alguien famoso, sino porque traía la oportunidad de aprender sin necesidad de pasar por el mismo dolor. Y reforzaba que, cuanto antes entendamos lo que realmente importa, más oportunidades tendremos de vivir de forma alineada con ese entendimiento. Pero había algo aún más profundo que algunas cartas revelaban: el sentimiento de gratitud. Muchos espíritus poderosos reconocían que solo lograron comprender ciertas verdades gracias a encuentros con personas humildes en vida. Un banquero afirmó que aprendió sobre generosidad no con otros millonarios, sino con un jardinero que trabajaba en su casa, quien siempre compartía frutas de su propio jardín con los vecinos. En el otro lado, él dijo haber buscado a ese jardinero para agradecerle, reconociendo que aquella era la verdadera riqueza. Y al final, casi todos los mensajes convergían en un punto: no es incorrecto tener poder o dinero. El error está en permitir que se conviertan en el único objetivo, olvidando que son solo herramientas que pueden construir puentes o erigir muros. En el plano espiritual, según esos relatos, queda evidente quién usó esas herramientas para conectar personas y quién las usó para aislarse. Al concluir la lectura de esas cartas, Chico rara vez hacía discursos largos. Él sabía que la fuerza estaba en el silencio que venía después. El silencio que obligaba a cada uno a preguntarse: ¿y yo? ¿Qué estoy construyendo? Porque, al final de cuentas, la muerte no es un ladrón que viene a quitarlo todo. Es un espejo que muestra exactamente lo que tienes de verdad. Y ahora, quizás te des cuenta de que estas historias no son solo sobre ricos y poderosos, son sobre todos nosotros. Porque independientemente de nuestra cuenta bancaria o posición social, todos vamos a dejar atrás no lo que poseemos, sino lo que cultivamos en los demás. La única pregunta que realmente importa cuando llegue nuestro turno será: ¿cuál es la herencia invisible que dejamos en el mundo? Si esa respuesta aún no es clara, quizás sea hora de empezar a escribirla hoy, no con palabras, sino con actitudes. Porque, como decían algunos de esos espíritus a través de Chico, no eliges el día en que partirás, pero eliges todos los días lo que llevarás contigo. Y si estas cartas llegaron a ti ahora, quizás no sea por casualidad. Quizás sean un recordatorio de que aún hay tiempo de cambiar el rumbo de tu propia historia.